Buenas tardes, Patricia Armendáriz. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa nuevamente. Gracias, Patricia, muy amable. Patricia es diputada federal por Morena actualmente y ha tenido una carrera amplia y relevante, además, en asuntos relacionados con la economía, con los bancos. ¿Tuviste un cargo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Patricia? Sí, estuve de vicepresidenta de la Comisión Nacional, de vicepresidenta de Supervisión de Bancos de la Comisión Nacional Bancaria de 1992 a 1999. Ujú. ¿Qué parte te tocó del proceso de la venta de Banamex? Ninguna. Ujú. Cuando llegué, ya Banamex estaba privatizado, ya estaba vendido a varios accionistas liderados por Roberto Hernández y Alfredo Harp. Ujú. Y cuando me fui, estaba todavía en manos de ellos. A ellos, después de la crisis, sobrevivieron prácticamente Banorte, Bancomer, Banamex y Ujú. Vital. Ujú. Cuando yo me fui, Ujú. cuando me fui a Basilea. Ya en Basilea me enteré de que se habían vendido Banamex, Bancomer y Vital también a 3 bancos extranjeros, Ujú. a Citi, a BBV y a HSBC respectivamente. Fue un buen negocio para Citigroup comprar Banamex por un lado y por otro. ¿Hubo algún tipo de daño al interés nacional en esa venta, Patricia? En la venta no, Ujú. yo tengo entendido que no. Acudieron a una argucia de no pago de impuestos porque estaban listados en bolsa. Fue una transacción en bolsa y no pagaron impuestos. Mala regulación de transferencias de capital de un lado al otro. Pero no hubo ningún daño al erario público, salvo que en 1996 nosotros estábamos comprando cartera a bancos, a bancos que estaban mal a cambio de capital. El Estado se quedó con carteras 2 por 1. Eran dos pesos de cartera por 1 de capital. Y eh, nosotros sentíamos que tanto Banorte como Bancomer y Banamex no necesitaban compra de cartera, estaban solventes, pero los mercados nos llamaron, nos dijeron que teníamos que sanear también las carteras de Banamex y Bancomer, porque eran los bancos más significativos y podían estar que tenerlos solventes era muy buena señal para los mercados o nos iban a degradar. Entonces les compramos cartera de vivienda a ambos, al mismo término de 2 por 1, ellos capitalizaron 1 por 2 pesos de capital que les compró el gobierno. Los esquemas de compra de cartera pues, realmente fueron donde el hueco más grande se hizo de lo que se queja el presidente, porque, porque la cartera que compramos pues era una cartera sucia y yo siento que no tuvo incentivos suficientes los bancos que se quedaban administrándola para realmente recuperar parte de esa cartera. Pero no recuerdo cuál fue la tasa de recuperación de Banamex y Bancomer de esa cartera que les compramos. Sanear era meter dinero del gobierno para tratar de sacar a flote las cuentas de estos Si el bancos gobierno privados. emitía deuda, Ujú. y no había reglas de limpieza de los bancos, ahora ya las hay afortunadamente, incluso hay reglas súper buenas en términos de prevención de solvencia, eh, pero en aquel entonces no había ninguna regla, absolutamente nada. Nosotros la hicimos pues de ala limón. Y la primera vez que aprendimos del truquito con la compra de cartera fue cuando BBV compró al banco ay, era el banco era un banco X, o sea, los, los, los españoles compraron primero a ese banco chiquito, y después de eso, ellos nos dijeron, vamos a capitalizar a este banco
sí, solo sí, ustedes, por cada punto de capital que le metamos, ustedes nos compran cartera vencida y esa cartera vencida nos la vamos a administrar para la recuperación de México. Y ahí fue la primera operación que hicimos así. Luego pensamos que ese mismo sistema podía servir para otros bancos para que sobrevivieran, entonces comenzamos a ofrecer esas compras de cartera para que les metieran capital, pero en realidad nunca se materializó. No había capital en México de los banqueros mexicanos realmente. Y fue cuando tuvimos que empezar a vender los bancos a los extranjeros. El primero que se vendió fue el de Scotiabank, que entró a tomar Imperlat, y luego Santander se quedó con Serfín. Y básicamente dejamos a 4 bancos vivos, los demás pues van a crecer. Por ejemplo, quebró, varios bancos quebraron per se, otros los vendimos en pedazos a otros bancos solventes, y cuando yo me fui, los únicos mexicanos eran, como te digo, Bancomer, Banamex y Vital. Y obviamente Banorte. Claro. Hay una percepción, Patricia, en lo general, de la cual a veces se hace eco la conferencia presidencial de prensa de las mañanas, de que hubo enormes abusos, actitudes fraudulentas de banqueros y de empresas bancarias a costa de la riqueza nacional. ¿Crees que así sucedió? No, yo creo que, en primer lugar, el salvataje total de la banca mexicana costó 8 puntos del PIB, que es más o menos lo que le costó a Chile, a los países nórdicos, incluso a Estados Unidos en sus respectivas crisis bancarias. Es muy costosa y es muy costosa principalmente porque las carteras se deterioran mucho. Las tasas de interés se van a tal nivel que los deudores no pueden pagar y se quedan las carteras vencidas en la panza de los bancos, y el Estado tiene que entrar a dejar un sistema solvente, y el salvataje cuesta alrededor de 8 puntos del PIB. Pues el presidente, yo creo que se refiere a episodios independientes, a donde posiblemente las carteras que nos vendieron, algunas eran de créditos relacionados con los accionistas y se nos pasaron. O sea, eran miles de créditos que teníamos que a pesar de que estaba la regla de que no podía haber cartera relacionada, pues no sé, creo que es muy posible que los accionistas y principales deudores de los bancos hayan abusado de esto para vendernos pues sus deudas, ¿no? Lo cierto es que nunca ha habido un castigo a los banqueros y sigue habiendo esa máxima de bancos pobres o quebrados, pero banqueros siempre ricos. ¿Coincides? Yo te puedo decir que todos los banqueros mexicanos perdieron. Todos. Sus fortunas decrecieron. Sí, bueno, algunos se quedaron quebrados, para que me entiendas, y te los puedo nombrar con nombre y apellido. O sea, ¿qué fue lo que pasó? A ver, yo venía y te decía a ti, privatizador, oye, me encanta Banamex. No, Banamex no, pero por ejemplo, un caso típico, Inverlat. Ajá. Me encanta Inverlat. Logré 100 pesos entre todos mis accionistas, pero estás pidiendo múltiplos muy grandes, a 4 veces valor en libros, por ejemplo. Entonces, pues nada más junté 100, pero me faltarían 100. Entonces, las autoridades que no sabían verdaderamente cuáles son los costos tan importantes de que los bancos no tengan capital en riesgo, le decían, bueno, que te endeudas con el propio banco y vas vendiendo el capital a otros accionistas en el Inter. Uh-huh. La Comisión Nacional Bancaria ni siquiera sabía de esos tratos. Entonces yo entro así recién estrenada y me encuentro con que pues, había mucho capital relacionado, había mucho capital prestado que no era capital. Entonces comencé a presionar a los bancos y ahí comenzaron las primeras insolvencias,
Oye, Patricia, ¿pero era ignorancia o complicidad? Siempre se ha presumido de que hay una especie de carrera de gente del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, que conocen a la perfección todo el funcionamiento del sistema económico. ¿No sabían que estaban haciendo o que estaban cayendo en esas trampas de los banqueros? No, era ignorancia de que el capital era muy importante, era buena fe de decir, luego me lo pagas. Pero ¿cuál fue el problema? Que los múltiplos a los que se vendieron, los bancos no valían eso. O sea, yo misma salí a presumir que se habían vendido la banca mexicana a muchísimos múltiplos, y pues a la hora de la hora, pues estaba toda apestosa y eran bancos realmente quebrados. Uh-huh. Y nunca hubo castigo para nadie por todos esos procesos sucios y oscuros. Pero es que te digo, porque fue un rollo de decir, yo te vendo este banco como está, vale 4 veces valor en libros, o le decía, échale más porque hay otros accionistas, como que subieron el precio, y decía, bueno, endeúdate y luego vas colocando el capital. Ahí no había ningún fraude, no había nada, o sea, no había ningún delito que castigar a los privatizadores. Era meramente, según yo, realmente ignorancia. Vaya. Ahora, en este proceso que se ha abierto para la venta de Banamex, ¿qué riesgos tiene el interés nacional en este proceso de venta que se ha anunciado? Mira, yo he criticado muchísimo la desextranjerización de la banca mexicana. Por ejemplo, HSBC. HSBC era de los bancos más nacionales en las manos de Vital. O sea, yo me acuerdo que cuando Toño del Valle, que era el dueño de HSBC, llegaba y decía, quiero más sucursales, y quiero más sucursales, y quiero más sucursales, todo el mundo decía, ¿para qué quiere tantas sucursales? Y él entendió perfecto que los depósitos, core deposits, como los llamamos en inglés, son los más estables. Entonces, HSBC se dedicó a bancarizar el país. Vital, cuando era Vital. Se lo venden a HSBC y se dedicó a deshuesar sus sucursales y a perder depósitos y a cancelar cuentas chiquitas que no le daban dinero. O sea, eso es hacer mala banca nacional. Lo he criticado muchísimo. Scotiabank se quedó chiquito. Inverlat era un banco pujante. Yo creo que debemos, con esta experiencia que está pasando, debemos de establecer reglas de mexicanización de la banca a través de reglas muy específicas. Entonces, el riesgo que ya la Secretaría de Hacienda notó es que suceda lo mismo, que lo vendan en un deshuesadero. Y dijo, no, tiene que venderse el banco completo. Y yo creo que va a ser una oportunidad única para que se mexicanice nuevamente el buque insignia, que perdió valor porque no sabían hacer banca comercial. La última lucha el último pleito lo dio Manuel Medina Mora cuando era banquero mexicano y estaba en manos, en liderazgo de banqueros mexicanos buenísimos. Y cuando perdió el liderazgo y entró Citi, pues acabó con el valor de Banamex. ¿Hay una desconfianza a México y por eso se vende Banamex? No. ¿Nada? Están vendiendo Asia, ya vendieron, lo debimos haber visto venir, porque estaban vendiendo todas sus operaciones comerciales en todo el mundo. Creo que México es de los últimos. ¿Mexicanizar o abrir a opciones extranjeras? No. Definitivamente, ojalá y los inversionistas mexicanos se midan entre todos, incluso a través de una operación bursátil, para democratizar las acciones. Ojalá y se quede en manos de un banquero mexicano, de banca mexicana, que sabe hacer banca en México y que no es volátil, que está sujeta a nuestras reglas y que no se vaya a ningún otro país, si acaso a poner sucursales, pero su expertise está en México. Mira el caso de Banorte, es una maravilla. ¿Te late la propuesta para Javier Garza Calderón para democratizar acciones?
Mira, yo quisiera que fueran realmente banqueros. Ojalá, y si Javier la puede lograr, que ponga un súper banquero. Tenemos banqueros maravillosos desperdiciados en México, en la dirección general, porque tenemos que volver a recuperar el valor perdido de Banamex como banco comercial para los mexicanos. ¿Han servido estos bancos mexicanizados a los mexicanos o no han servido? Porque finalmente, ¿cuál es el apoyo en crédito para Pues mira, desarrollo? los que tienes que reconocerle, quitarle tanto el sombrero por su compromiso con México son los dos españoles. O sea, BBV ha mantenido su valor, su liderazgo en banca realmente de profundidad, escarbando hacia abajo, y Santander también. Los dos pujan en sus respectivos tamaños. El problema es que hay muchos bancos mexicanos, pero la escala es muy importante en bancos. La economía escala, o sea, tiene que ser ese otro banco grandote, un banco rentable, un banco comercial, un banco orientado a la pequeña y mediana empresa. Citi se dedicó al consumo, se dedicó a lo que saben hacer en otros países. Si acaso vivienderos, pero no se metieron mucho las pymes como BBV, como Banorte y Santander. ¿Un sistema bancario como el de Banco Azteca de Salinas Pliego te parece que es adecuado? Es un modelo muy bonito, pero yo siento que las tasas son demasiado altas, demasiado elevadas. Creo que ya ahorita con todo el advenimiento de las fintechs, se puede bajar la tasa porque el riesgo del que te compra la licuadora, crédito, etcétera, no es tan alto y los costos de operación se pueden disminuir mucho en un modelo fintech para que no cargues 100% de tasa. Me parece, como son paguitos, pues no lo siente la gente, pero realmente las tasas son altísimas. Entonces, ¿te parece que Carlos Slim y Carlos Hank serían quienes tendrían con sus bancos las mejores opciones? Pues mira, está Carlos Slim, por supuesto, pero el ingeniero, yo recuerdo que cuando le ofrecimos que comprara bancos en la banca privatizada, digo, la banca en problemas, no quiso hacerlo, como que tiene un modelo de negocio muy para sus propias empresas, sin bursa. Banorte sería extraordinario, ha probado ser una maravilla de banco. Yo tengo un candidato que te lo voy a decir que es B por Más, porque lo dirige uno de los mejores banqueros de México todavía, que es Antonio del Valle Ruiz. Y es un banco de banca, o sea, B por Más es chiquitito y puede dar la batalla si es que consigue el capital. Hay muchos banqueros mexicanos chiquitos, extraordinarios. Banco El Bajío es otro banco maravilloso, que ha venido dando la batalla y que al crecer podrían ser muy buenos, darles la oportunidad de tener la posibilidad de tener un banco con tantas sucursales como Banamex. Patricia, se ha hablado mucho de que se busque regresar el patrimonio cultural de Banamex a control del Estado mexicano. ¿Lo crees posible? Ya sé que el acuerdo es que se venda el paquete completo y no en partes, pero ¿crees posible que el Estado mexicano finalmente se quede con este patrimonio cultural, así fuera mediante pago de impuestos que fuera en especie? Mira, la verdad es que yo siento que ese patrimonio es un modelo espectacular que inició la banca mexicana en los 90s, a donde fueron mecenas de grandes artistas mexicanos, incluidos grandes artesanos en el caso de Banamex, que debe de quedarse como un modelo de un patrimonio de una entidad mexicana. Yo creo que el acervo cultural que tiene México como gobierno es suficiente como para que le metamos más. Patricia, cierro esta oportunidad de platicar contigo dándote las gracias, pero el presidente de la República durante sus campañas, en sus libros, habló siempre de la mafia del poder y ahí incluía a varios de estos personajes dueños ahora de bancos y algunos en vías de de pujar, como se dice,
por Banamex. ¿Crees que la visión del presidente de la República fue equivocada respecto a esa mafia del poder y a esos personajes, o que se ajusta y es vigente? Lo que pasa es que el presidente tiene anécdotas relacionados con banqueros importantes. Creo que se refiere, por ejemplo, a Roberto Hernández, con anécdotas específicos, pues que sí son ciertamente criticables, pero Pero en la a mí lista metió a Slim y a Salinas Pliego y a Larrea y a Baileres y a muchos más, que son miembros de consejos de administración o dueños de bancos. pues sí, pero yo siento que hay una mezcla aquí rara, porque además, por ejemplo, el ingeniero Slim ha apoyado muchísimo la 4T, por ejemplo. Entonces, yo creo que hasta hay una medio mezcla, o es un discurso anterior que mezcla con discursos posteriores. Yo no podría generalizar de esa manera. Bien. Patricia, ¿algún riesgo para clientes mexicanos de Banamex? No, yo creo que ya nuestro excelente secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, hizo el anuncio claro de que el banco se va a mantener en su valor para evitar una corrida bancaria. O sea, que pudo haber habido y no la va a haber. Es un banco con mucho valor, y yo creo que el proceso va a ser competitivo, donde el Estado nada más va a ver si efectivamente la transacción es correcta y si los accionistas son correctos. No va a poder hacer mucho más el Estado mexicano al respecto. Pues Patricia Armendáriz, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, y pues veremos qué sucede con Banamex en las próximas semanas y meses. Gracias, Tiene Patricia. que ser rápido, la verdad. ¿Sí? Muchísimas gracias a ti. ¿Qué tan rápido? 2 meses máximo, yo creo. ¿Por qué? Pues porque los bancos pierden valor. Ajá. A la hora que se ponen a la venta, hay muchas tentaciones internas de hacer cosas. Yo te lo digo porque lo vi, lo viví. Los pagarés desaparecían, había cosas internas raras. Eso que tiene que hacerse rápido. Pero cosas internas raras, ¿como qué, Patricia? Como te digo, o sea, voy a mi sucursal y te digo, oye, te paso una lana y me haces perdedizo mi pagaré. Hay corrupciones, hay cosas de ese tipo en el sistema bancario. Que tú viste y conociste en procesos anteriores. Ah, sí, totalmente. O sea, yo veía cómo las carteras se deterioraron y desaparecían los pagarés cuando interveníamos un banco. O sea, verdaderamente hay un riesgo moral muy importante, y el deterioro de un banco a la venta es real. ¿Quién cuida en este momento y en este caso específico de Banamex? ¿Quién debe cuidar que no suceda eso? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Debe darle marcaje personal, porque además hay activos ocultos que el banco puede tener la tentación de repatriar. Híjole, mano, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en un banco a la venta, de veras, te lo digo. ¿Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la capacidad de inspeccionar, supervisar y frenar ese tipo de cosas? Sí, ahorita está en manos de una persona que es extraordinariamente conocedora de la banca. Se dedicó a estudiar. Yo lo he conocido toda la vida como estudioso de la regulación, y creo que está muy consciente. Está muy consciente. ¿Cuál es su nombre de él? El presidente de la comisión. Ay, Dios mío. Bueno, me agarras con Alzheimer. Lo buscamos. Esos trapitos. Lo googleamos, no te preocupes, Patricia. Bueno, pues estaremos atentos a todo este tipo de hechos que pueden suceder. Pérdida de valor es el riesgo que se puede tener en un caso como este. Así es. Bien. Gracias, Patricia. Que estés bien y buenas tardes. A ti, con mucho cariño como siempre. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Bye.